Bien, y ahora vamos con una nota a la que damos seguimiento y que está en desarrollo. En estos momentos, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional emite su fallo tras el juicio contra el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, y otras personas acusadas de estafa. Vamos a escuchar. Presentó a este tribunal una cantidad de elementos de prueba que intenta establecer que los hoy acusados estafaron a las víctimas que depusieron en este tribunal bajo el fundamento de que ellos tenían una fundación y que esta fundación se encargaba de reclutar estudiantes con el objetivo de Caridades, además de los martes que hemos asistido normalmente por el señor Jorge Luis Tavares en representación de Emery Colombia y por el señor Jimmy Zapata en representación de Ivo Reyes. Pues bien, decía él. Sí, es para agregar nada más las localidades de Luis Cruz por los doctores Neuri Peña y Carlos Santana. Extendemos la calidad de Pues bien, además el Ministerio Público manifestó que también imputó a los ciudadanos la comisión de falsificación de documentos. Estas imputaciones se establecen en los artículos 265, 266, 150, 151, 405 del Código Penal Dominicano. ¿Qué presentó el Ministerio Público para probar estos hechos? Presentó una cantidad considerable de elementos de pruebas documentales, tales como fueron experticias, tales como fueron cartas, tanto tendente a que los estudiantes fueran al consulado a procurar lo que era el visado, así como cartas que supuestamente enviaran a la universidad donde los referidos estudiantes iban a realizar las convenciones o eventos para los cuales originalmente estaban siendo invitados. El tribunal ha analizado de manera profunda todos y cada uno de los elementos de prueba, ha analizado todas y cada una de las declaraciones de la prueba testimonial que aquí se produjo. Y esos testigos, de manera resumida, puede decir este tribunal, que dijeron de manera coherente, de manera inequívoca, que ciertamente muchos de ellos conocieron a la Fundación a través de Facebook, que por otro lado conocían al ciudadano Jimmy, otros conocían a Jorge Luis, otros conocían a Luis Cruz, otros conocían al señor Luis Valle. En definitiva, de una u otra manera, estos tuvieron contacto con los miembros de la hoy Fundación y que a través de ellos tuvieron este contacto, que fueron instruidas originalmente por el señor Jimmy Zapata, explicándole qué iba a consistir este modelo, de esas que no se sintieron, dicen ellos, hasta el momento de que se le cobraban esos dineros que eran utilizados para las diferentes gestiones, tanto a nivel de consulado, tanto a nivel de los gastos que originalmente hacía la fundación, y que no se sintieron estafados. Pero lo cierto es que una vez estos jóvenes deciden realizar el viaje para el cual estaban siendo preparados, llegado el momento, estos jóvenes en un número importante fueron arrestados justamente en Estados Unidos, porque al ser cuestionados al evento al que iban, se constató que ese evento, las autoridades migratorias establecieron que el evento no existía. ¿Qué dicen los demás elementos de prueba? Por un lado, el tribunal pudo apreciar que ciertamente, inclusive los agentes que investigaron este caso establecieron que en ocasión de una denuncia que realizara la propia Embajada de los Estados Unidos, procedieron a realizar las indagatorias, que dentro de esas indagatorias pudieron tener contacto con la Universidad Libanesa y que esta universidad certificó que realiza 2 eventos anuales. Dentro de esos eventos estaba uno para el 30 de marzo
al 2 de abril y un segundo evento del 11 al 13 de mayo. Que dentro de estos dos eventos, los jóvenes hoy víctimas de este caso no estaban inscritos. Esto así porque para el evento al que ellos fueron preparados y fueron convocados era para el evento del 17 al 19 de marzo. Se probó de manera fehaciente y concluyente que este evento no existió, que ciertamente en otro orden también establecieron los testigos víctimas de este caso, que en una de esas reuniones en la fundación pudieron apreciar, porque así se le informó de parte del ciudadano Jimmy, que había un problema con el evento y que al existir ese problema con el evento iban a cambiar el nombre del evento y en efecto se cambió. El nombre de ese evento al que ellos decidieron cambiar, G-Simon, estaba realmente con una fecha del 11 al 13 de mayo, fecha para la cual dice el hoy acusado fue para la fecha que inscribió a varios de los hoy víctimas. Sin embargo, también pudo constatar este tribunal que a través de un correo electrónico que presentó el abogado que representa a Jimmy Zapata, hubo un cruce de información entre Jorge Luis, así como la encargada de la universidad, estableciendo que el evento, había un evento para marzo, pero que esa fecha era para el 30 o 31 de marzo, no para el 17. Lo cierto es que ese correo también Jorge Luis copió en su correo a su vez a Jimmy Zapata, lo que le da al tribunal a entender de que también tenía conocimiento que para la fecha indicada el evento no existía. En ese orden de ideas, este tribunal también ha podido apreciar que los estatutos de la Fundación Julitu establecían una cantidad considerable de funciones y dentro de esas funciones establecían cuáles eran las atribuciones que asumían el secretario, el encargado de programas y el tesorero en ausencia del presidente. El tribunal no puede dejar de desconocer que aquí se probó que la persona que hoy ha dicho que no es el presidente de esa fundación, la prueba pericial indicó que el ciudadano Jorge Luis, al momento de la inscripción de esos estatutos, la firma que aparece en los mismos no corresponde a su puño y letra. Ese dato para el tribunal es un dato importante y en ese orden de ideas también pudo comprobar a través de la prueba testimonial y la prueba documental que se practicó en este tribunal, que a pesar de esa situación, de que la firma del ciudadano no aparecía en esos estatutos, lo cierto es que él se presentó, según la prueba, frente a las víctimas como presidente de la fundación, que firmó cartas como presidente y que también hubo cartas que no firmó, porque también la prueba pericial que presentó el Ministerio Público indica que otras personas a quienes el tribunal no ha podido determinar quiénes fueron, no firmó esas cartas. En otro orden de ideas, también pudo el tribunal establecer que varios de los jóvenes hoy acusados recibieron dinero de las víctimas. Sin embargo, esos dineros, a propia voz de las víctimas, ellos le dieron el destino y uso para el cual realmente lo recibieron y que se sentían, decían ellas, conforme con lo que hasta ese momento se había hecho. No le queda la más duda al tribunal de que en este caso definitivamente hubo una situación que llevó a un perjuicio a las víctimas de este caso, una información que manejaron los miembros de la fundación y que esa información vital trajo como consecuencia que estas jóvenes estudiantes resultaron realmente apresadas, varias de ellas en Estados Unidos, y que además tengan una sanción de carácter penal a nivel migratorio, motivada, diría este tribunal, o a una irresponsabilidad importante de quienes tenían el manejo, el control de esa información, que al final la tuvieron que padecer las hoy víctimas. En ese orden de ideas,
este tribunal también ha podido apreciar cuál fue el comportamiento del ciudadano Luis Cruz, quien ha sido uno de los acusados. La prueba indica que este ciudadano recibió una cantidad de dinero de parte de las víctimas y que hasta el momento la prueba indicó que no le dio un uso distinto para el cual este lo recibió. Que además se presentó aquí una prueba a cargo del ciudadano Luis Báez, donde se establece, por un lado dicen algunos testigos, de manera referencial que este ciudadano se establecía en el dueño de la fundación. Lo cierto es que con certeza este tribunal no ha podido determinar que las cosas hayan sido así. No tiene prueba el tribunal para decir, sí, Luis Báez es el dueño de la fundación, porque la prueba que debió llevarnos a ese resultado, que fue un denominado audio, o que alguien trajera una prueba distinta, a este tribunal no se le presentó. Por otro lado también escuchó el tribunal que el Ministerio Público ya en cuanto al otro procesado, José Manuel Marte, retiró la acusación partiendo de que en cuanto a este ciudadano no tenía las pruebas para demostrar que él mismo haya cometido los hechos. De manera muy sucinta en este momento, las conclusiones contrarias a este fallo, tales como la nulidad del acta de registro, tales como las conclusiones de la abogada que requirió José Manuel Marte que se condenara al Estado. El tribunal las ha rechazado, motivado al hecho de que si bien en el caso de José Marte estuvo bajo una solicitud de medida de coerción, el mismo no sufrió los términos que establece los 157 de una prisión preventiva. En ese escenario, fue una cuestión facultativa del Estado, representado por la fiscal, retirar la acusación y que no ha hecho de conformidad con los parámetros legales. Por tanto, no hay lugar a coger esas conclusiones. En otro orden de ideas, en cuanto a la calificación jurídica que se ha establecido ante este tribunal, parte del tribunal del análisis de los artículos 265, 266, donde se ha establecido una asociación de malhechores. Ha quedado convencido este tribunal que este proyecto que nació de estos hombres fue un proyecto definitivamente maravilloso, que hubo una situación no descifrada de manera absoluta por el tribunal, pero que sí sabe que una información no ofrecida por la universidad, en tanto era una información que era falsa, ellos la utilizaron y que al margen de esto es indiscutible que no se asociaron para cometer crímenes. En ese orden de ideas, además, en lo que concierne al artículo 405, no se demostró que haya existido una distracción de esos fondos, sino que se le dio el fin para lo que hasta ese momento se había convenido con las víctimas y que al llegar a los Estados Unidos hubo una situación ya establecida por el tribunal, al margen de lo indicado, no quedan reunidos los elementos constitutivos que establece el tipo penal de lo que es el artículo 405. ¿Qué le queda al tribunal? 150 y 151. Por un lado hablamos de falsificación. No se ha probado a este tribunal si alguno de los hoy acusados, cuál fue, si fue alguno de ellos el que falsificó la información. Lo que sí se le probó al tribunal que usaron una información que no dio la universidad. Y ante ese escenario se hacen estos responsables de uso de documentos falsos porque la información que contenía era falsa. En ese orden de ideas, el tribunal decide de la siguiente manera: las demás motivaciones serán expuestas de manera amplia, la decisión íntegra que ya el tribunal fijará en la parte dispositiva. En esas atenciones invita a los procesados a que se pongan de pie para que escuchen la decisión del tribunal. Tribunal libera acta de retiro de acusación presentada por el Ministerio Público en favor del señor Luis Marte, vía de consecuencia. José Manuel Marte, vía de consecuencia, dicta sentencia absolutoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal. Declara a los acusados Luis Báez y Luis Cruz no culpables de haber sufrido los hechos por insuficiencia de prueba. Declara a los acusados Jimmy Gabriel Zapata
Kelvin Rivera, Jorge Luis Tavares Santos, culpable de haber incurrido en violación de los del artículo 151 del Código Penal Dominicano, que tipifica el uso de documentos falsos, por lo que en virtud de los artículos 340 del Código Procesal Penal, el tribunal dispone condenarlos a cumplir 1 año de prisión. En esas atenciones, en cuanto al ciudadano Jorge Luis Tavares, ha considerado el tribunal la totalidad de las circunstancias en que este caso se ha desarrollado y por tanto dispone que el año que este ciudadano ha dispuesto condenarlo procede a suspender la pena impuesta de forma total en virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 340, 341, 41 del Código Procesal Penal, y el cual él mismo debe estar sujeto a residir en un domicilio fijo. Declara el tribunal por inválida las conclusiones en autoría civil intentada por ambas las víctimas de este caso y en consecuencia condena a los procesados Jorge Luis Jimmy Zapata, Kelvin Rivera, al pago de una indemnización a las víctimas constituidas en actores civiles de 10 millones de pesos, distribuida de la forma y manera que se establece en otra parte de esta decisión. Condena a los acusados al pago de las costas civiles, ordenamos su liberación en favor de los abogados concluyentes, así como al pago de las costas penales. La lectura de esta decisión, el tribunal la fija para el día 1 de noviembre del año en curso a las 9 horas de la mañana. Para la fecha indicada, todas las partes quedan válidamente citadas. Se le indica además que a partir de ese momento queda aperturado el recurso de apelación al que tienen derecho todas las partes involucradas. Bien, ahí estuvo el dictamen del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional en torno a este juicio que se le siguió al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, al cual condenaron a 1 año de prisión por estafa, también el pago de una indemnización civiles y penales de este proceso. También dictaron la apertura de juicio y para el 1 de noviembre para que así puedan apelar esta decisión judicial. Más adelante estaremos presentando un informe completo sobre este tema.